En el año 1957 hay una orquesta de jazz, los millonarios del jazz, que desarrollan básicamente jazz influenciado ya con rock. También participa en el año 57 Mike Oliver y Eulogio Molina con sus rock rollers. Esta base viene nuevamente en el año 1960. Los Silver Twister de Tito Rojas nacen ya a desarrollar cierta base del twist. Asimismo, el Asturias Twister, que de acá nomás de esta zona de Miraflores, nace este grupo liderado por Walter Ugarte y dirigido por Jaime Delgado Aparicio, que tal vez muchos de ustedes no lo conozcan porque fue un gran músico, ¿no?, de esos años y posteriormente hasta los años 70. En el año 1961, siguiendo todavía la influencia del twist, Duraznito y su Twister, con Melcochita, el que ustedes conocen en la televisión, ya que tiene sus años, Melcochita estuvo apoyando con la parte rítmica a este grupo de Duraznito y sus Twister. En ese mismo año nacen los Zodiac, liderados por Lucho Alba en el saxo. Los Zodiac son de acá de Miraflores. Ellos nacen en esa época todavía aún influenciado con música mexicana y twist y muy poco de rock. Ya en el año 1962 realmente nace el primer grupo de rock en el Perú y son los Incas Modernos del Callao. Luego de ellos nacen los Delfines de Callao en 1962 y los Star con Carlos Barrera de acá, del Colegio Champañán. En el 62 también, quien les habla, crea los Delfines, genera este grupo que se desarrolla en el tiempo hasta el año 65, en que ya comienza a viajar al interior del país. En el año 63 aparecen los Sunset, que provienen justamente del grupo Los Asturias, y es el señor Walter Ugarte quien lo dirige. Es muy importante este personaje porque yo me acuerdo haberlo visto a él en televisión cuando por primera vez toca La Vi Parada allí de los Beatles, y lo tocaba en Canal 4. Estoy introduciéndolos a ustedes en este esquema porque el rock en el Perú no nació, como lo dicen muchos, que en los 80 u otros dicen que como los Saicos, y eso no es cierto. Hubo grandes grupos antes, cuyo trabajo hay que reconocerlos porque ellos son el cimiento del rock en el Perú, los verdaderos trabajadores del cimiento del rock en el Perú. Luego de los Sunset hay un grupo que se llama Los Crepes, que eran 3 músicos que tocaban. 2 de ellos eran un par de hermanos y el otro era Lalo Bisbal, conocido en esos años. Nacen los Maximín en el 63. Y nace otro grupo muy conocido también, con el Pico de Baguirre de la cabeza, Juan Luis Pereira y Raúl Pereira, que eran después formando el Pole. Se llaman Los Shane. Posteriormente nacen los Silverton, que vienen de los Silver Twister. Ya en el año 64, los Alfiles, nuevamente con Lucho Alba en la dirección. Nacen en el 64 también los Alfonsos. Luego de los Alfonsos, recién nacen los Saicos. En enero del 66, y ya en enero del 66 graban ellos. Solamente hicieron 6 sencillos más uno que hicieron en el disco del Virrey. Posteriormente, en el mismo año, nacen los Hank Tens, cuyos miembros son muy conocidos actualmente. Uno de ellos es papá del tecladista nuestro, y en ese tiempo él era baterista, y se llama Diego García Sayán, y muchos de ustedes estoy seguro que no sabían que era un rockero.
Asimismo, estuvo acompañando ahí Rizzo Patrón, quien es el generador de Traffic Sound. Hay muchas cosas que posiblemente ustedes no conozcan cómo nace todo esto. En el 64 también nace Who, a la cabeza Bimbo Macedo, que después toca en los Chain, posteriormente toca en los Mats. Nace también los Mustang, los Shaker, pero los Shaker están del 64 al 65 y son de Chimbote. Mucha gente piensa que solamente había grupos en Lima, pero también los había similarmente ya en paralelo en provincias. Los Dream eran de La Victoria, cuyo baterista lamentablemente falleció muy joven, que era Pocho Purizaga, con Alex Rodríguez, que le llamaban el Diablo, y Quique Bergani. También nacen los Crickets en 1964 con Richard y José León, cuyo miembro en ese tiempo ya era médico, Germán, me acuerdo que él, y eran del Porvenir. Nacen los Golden Boys con Carlos y Gustavo de Larrañaga, que ellos eran familia de Gloria Travesí. También estaba en este grupo Allison, que era el baterista muy conocido posteriormente en los años en que él resalta. Nacen también los Rattles de 1964, que era la cabeza de Beto Tataje. Yo les estoy mencionando porque todos estos grupos existieron, y existieron en ese periodo 120 grupos. No fueron 1, ni 2, ni 3, fueron 120 grupos que ocuparon todo el escenario del rock peruano en esa época. Nacen también los Daxum, que hasta el 71 estuvieron, que antes se llamaron los Lander, pero eran de Huancayo. Hay un grupo que nació acá en Miraflores, que eran los Madison, cuyos miembros eran extranjeros. Uno de ellos era de Estados Unidos, el otro de Francia, el otro franco-cubano y el otro sueco, y acompañados por Lucho Alba también, que era de Miraflores. En el año 65 nacen los Espectros con Tito Rojas hasta el 67. Los Dakotas, los Drags nacen en el 65 y duran hasta el 66 con Juan Luis Pereira y Julio Chávez Cabello en la batería. Juan Luis Pereira es el que forma el grupo El Polen posteriormente. Nacen también los Flyers de Magdalena, cuyo miembro era Miguel Barraza. Estoy seguro que muchos de ustedes no sabían que el cómico Barraza, que actualmente lo ven en televisión, ha sido miembro de este grupo de los Flyers de Magdalena. Nacen los Espectros en el Cusco, los Stables de Fran Privat, que eran del INSE. Nacen los Yor en el 65, con Pablo Luna y Román Palacios como miembros principales. Nacen los New Juvenile Sound, grupo que pertenece a los hermanos que eran del grupo La Agonía. Nace en el 66, nacen los Bordes de Concepción de Huancayo. Nacen los Dalton del 66 hasta el 75. Nacen también los Golden Star, los Dakotas, los King. Nacen los Telestar, que era un grupo Nikkei del Callao. Nacen los Thermic, que eran de Magdalena. Los Tigres del Pueblo Libre con Roberto Castillo a la cabeza. Los Vips, que eran miembros, con dos de ellos en los hermanos Barreda, ¿no? Nacen los Loops en el 66, los Perú y Ambras en el 66. En el 67 nacen los Denis, eran las hermanas de los Dacios. Los Snap, que eran de Miraflores, de acá muy cerca. Nacen los 007, que eran de San Eugenio del Lince. Los Dar de Magdalena, los Dacios del Callao, los Derby de Jesús María, los Fanny de Barranco, los Golden Brad del 67, eran unos músicos que tocaban con trompeta al estilo americano. Nacen los Hollies, nacen los Shadow de Glenn Strickland, los Espectros, los Sunny de Lince, con Roger Flores a la cabeza, los Jaguars,
Los Dragones, que era una escisión de los Belkin, el bajista hizo con sus hermanos y primos Los Dragones. Nacen Los Espías, Los Fabulosos 5, Los Maximin. En el año 1968 nacen Las Semillas, Los Flash de Lince, Fresa Nicey, los Gato Corbatas de Arequipa, Los Greco de Trujillo, Los Incógnitos, Los Mats de Lince, los nuevos Chain que están desde el 69 hasta el 71, los Sander de Breña, Sangre Negra de 1968 que eran del Colegio Americano de Miraflores. Nacen los Sherman de Pueblo Libre, los Benton, los Tei de Iquitos, los Texados de Arequipa, Traffic Sound, que recién en el 72 se separan, los Six Zero de 1968 de Yoshi Hiroshi, los Derrys, New Jubilar Sound, los Cuervos, los Cinco Dedos del Callao. En el 69 nace el Polen, la Agonía, los comandos que eran instrumentales, eran del Callao, los Dorados, los Farfen, que son la base de un grupo muy importante posteriormente, los Felton de Chimbote, los Milton de Chimbote, Libre Expresión de Chimbote, Pax en 1970, Peter Smelter de los hermanos Barrera, El Opio. En 1970 aparece el Álamo, los Stone, los Shero, Black Sugar, que son productos de Farfane, Caramelo de Menta, Gerardo Manuel Yelú en el 70, La Semilla, los Láser de Jauja, los Cuantos de Ica, las chicas de 1970, grupo El Arcoíris, Trevor, Carmesí y Las Lluvias, Telegram Avenue, que nace en el 70. En el 71 aparecen los Xerox, los Smoke, Willow Together. En el 72 nace la Ayu y Tarkus. Y en el 76 nace Frágil. Esta relación que les he expuesto es toda la sangre que hubo en toda esa época, del 57 hasta el 76. Gente que hizo el rock peruano, y no como se negó en los 80, que en los 80 se estaba haciendo el rock peruano. Eso no es cierto. Hubo gente honorable que dedicó su vida y hizo este esfuerzo cuando eran muy jóvenes, eran chiquillos de 14, 15 años que aún estaban en secundaria. He querido hacer conocer a ustedes esta parte de la historia, porque muchas veces ha habido acá, lamentablemente, historiadores que han equivocado no hacer las cosas bien, porque han distorsionado la realidad. Una de las distorsiones de esa realidad ha sido con los Belkin, que decían que eran del barrio chino, que eran del barrio Santo, y eso no es cierto. Eso se hizo en Lince, en Belisario Flores, la cuadra 5, que era mi casa. Así que hay muchas cosas que es bueno que ustedes sepan cuál es la realidad, y cuando ustedes quieran saber, vayan a las fuentes. Yo los invito a ustedes, si desean hacerme alguna pregunta, para poderles responder respecto a lo que acabo de enunciar en este momento. Les agradeceré su participación. Sí. Toda la reseña, sí, ¿saldrá en algún libro que pueda masificar para que la gente pueda tener mayor amplitud sobre todos los puntos? Por lo pronto, esta investigación la voy a publicar en el muro de los Belkin. Va a estar disponible para todos, ¿no? Les puedo decir confidencialmente, sí estoy haciendo un libro, pero respecto a los Belkin. Es más, estamos por terminar todo un documental que hasta ahora van 16 horas de trabajo filmado. Y ahí vamos a narrar las cosas que realmente, lo que es Belkin, lo que significa Belkin. Ahora, terminando la reunión de este momento, vamos a entrar a un ambiente donde es de música, pero donde nos han dado un espacio mayor, desde las 8:15 a las 9 de la noche, donde vamos a exponer lo que es la realidad de los Belkin y evidentemente otros puntos que hay que tratar, de lo que ustedes no conocen. No saben, por ejemplo, que en una revista inglesa han puesto la música escrita por John Lennon, la música ejecutada, el rock ejecutado por John Lennon, le ponen 2 estrellas, y es una revista inglesa.
y a la música de los Belkin le ponen 4 estrellas. Ese documento lo tengo yo acá, está acá. Esta es una realidad de que lamentablemente los historiadores nuestros, los llamados historiadores nuestros, no hacen referencia alguna, a pesar de que siempre hemos publicado y en nuestras páginas se está puesto esto, ¿no? Entonces, el motivo de hoy día, la invitación ha sido justamente hacer conocer al público en general qué es lo que sucede o qué es lo que tienen ustedes como patrimonio. Para su información también, tanto el señor Raúl Herrera como yo pertenecemos ahora parte de la cultura peruana. El Ministerio de Cultura nos premió hace como 4 años atrás, nos condecoró por eso, haciéndonos conocer como personalidades objeto de cultura. Parte del patrimonio, así como también muchas cosas que ustedes no saben, lamentablemente, por razones muy personales, que no tengan el tiempo, no conocen probablemente tampoco el muro de nosotros, ¿no? Hay mucha información, como decimos nosotros, los Belkin ya no es nuestro, los Belkin es de ustedes, porque al final nosotros tendremos, como todos ustedes, desaparecer, pero queremos dejar unos hechos muy importantes de lo que ha significado parte de esta sociedad. Nosotros hemos sido parte de la sociedad en la cual estamos. También en el siguiente horario vamos a presentar a miembros que son jóvenes. Lo ven que siempre se alimentaron con jóvenes. Hay un joven que por acá ya debe haber llegado a 19 años, ya 20 años, que el domingo ha cumplido 20 años. Hola, ¿cómo está Joaquín? Son 2 de los miembros de los Belkin actual, Joaquín y Carlos. Son 2 jóvenes que trabajan conmigo y ellos saben lo que es ser Belkin, saben lo que hacemos para los Belkin, y ellos están participando. Hay 4 CDs que hemos preparado, que estamos terminando de trabajar. Es algo que vamos a tratar en su momento. Pero otra de las cosas que yo quería tratar acá era el tema, por favor, el tema de las grabaciones. ¿Cómo se hacían las grabaciones en el Perú? Esto es un poco de narración de historia, porque acá existieron empresas muy grandes de fabricación de discos, de grabación de discos y de distribución de discos, y representaban a muchos sellos en el extranjero, hechos que hoy en día no existen, lamentablemente, ¿no? Les voy a mencionar las empresas disqueras que hubieron del 57 hasta el 80. El Virrey Industrias Musicales, Yensa Industrias Eléctricas Musicales, Sonoradio Sociedad Anónima, MAG Sociedad Anónima, Disperú Sociedad Anónima e Infopesa. Existen 3 grupos, 3 grupos de este tipo de empresas. Hay quienes tenían toda la estructura para manejar el negocio del disco, y hay empresas que solamente eran oficinas, ¿no? Otras que solamente distribuían, y habían salas de grabación, ¿no? Y habían unas que solamente distribuían, pero las empresas que les he mencionado eran empresas totalmente compuestas que tenían estudios de grabación, oficinas de ventas, distribución con carros y todo por toda la ciudad y el país. Tenían una sala de cortes y de matrices, tenían una sala de fotomecánica. En la fotomecánica se hacían las fundas, la funda de los discos, el 45 y la funda de los play. Todo eso se hacía acá, pero hoy ya no se hace, lamentablemente. ¿Por qué? Producto de lo que vino posteriormente con toda la piratería, ¿no? Y el golpe que nos dio en su momento de la... Estas grabaciones al inicio fueron bastante precarias. Ustedes se acordarán de la gente de la nueva ola, que era Jorge Conti, Enzo Roldán, Gil Moreno, Jimmy Santi, en fin. Todo ese grupo de gente constituye la nueva ola. Los grupos rockeros no eran nueva ola, y nunca lo fueron. Es un gravísimo error, pero yo que meter en un mismo saco a grandes músicos que tocaban y grandes cantantes que en su momento fueron parte del escenario en el país. Esa falta de identificación hace daño porque no corresponde a la realidad. Sí, por favor. Pero ¿cuál sería la diferencia en todo caso? ¿Cuál sería
las características para diferenciar. Por ejemplo, los Daltons, ¿es nueva ola o es rock? Los Dalton es un híbrido realmente, porque no era rock, era como le llaman, adulcorado, ¿no? O sea, era una música bastante suave. Y efectivamente tiene razón, porque hay un tema que ellos dicen amarrado, que es un tema, pero no era así, era un tema de Dave Clark Five, que era muy enérgico, muy fuerte. Su estilo de ellos era totalmente distinto. Era un estilo comercial, no era culpa de los Dalton, mucho era culpa de Enrique Lynch, porque Enrique Lynch era el que decía, y esto se lo puedo contar con conocimiento de causa, porque cuando los Belkins se fueron a probar a Sonos Radio, Enrique Lynch lo votó. No quiso recibirnos y terminamos en Virrey, y Virrey sí creyó en nosotros. Y él creía en esquemas comerciales, como en el caso de ellos, ¿no? Yo tuve la suerte también de contar con Fernando Bularte, el baterista de los Dalton. Grabó con nosotros en el año 1970 en un mini play. Y él comenzó a tocar lo que no le permitían hacer en Sonos Radio. Y él me contaba que era Enrique Lynch el que daba las normas para que hicieran esto. Y yo conocí también a Walter Bularte, que era un gran guitarrista, pero ellos de alguna forma se sentían castrados. Ahí hay una especie de híbrido. Pero ¿cómo diferenciar nueva ola de rock, no? La nueva ola viene de una influencia italiana, porque los de nueva ola, los cantantes de nueva ola eran coveristas y hacían cover de la música italiana. Básicamente, y la forma de tocar también. Así es, de San Remo y todas esas cosas. Por favor, tu pregunta. Rapidito para preguntarle si ha tenido alguna invitación, algún acercamiento, habiendo este tema de la vuelta del vinilo, las reediciones y todos esos temas. Conseguir un disco de los Belkins ahora es una hazaña prácticamente. Si ha tenido alguna invitación, algún acercamiento para volver a publicar su música, sus discos, o cómo es el tema de los masters, ¿no? Que de repente ustedes no lo ven directamente. Eso lo veo directamente yo. Te voy a explicar. El tema de los vinilos no van a ser reeditados. O sea, las antiguas grabaciones no las vamos a reeditar. En principio, primero porque nosotros no somos dueños de esa producción. Sí somos dueños de la interpretación y de las autorías de los temas. En ese lado sí, pero mientras esa producción no la podemos tocar porque pertenece a la compañía para la cual firmamos. Tienen la obligación de pagarnos los derechos que corresponden tanto a la autoría como a la interpretación, sí. Que no nos han pagado también. Eso es verdad. Y les digo, Instrumental Wave salió en Europa por Sony Music. Y yo lo tengo ahí y lo tiene mi esposa. Por favor, puedes sacarlo para que se lo muestre al señor y que esto es verdad. Salió en Instrumental Way en Europa pensando que iban a vender pues unos 10.000 disquitos, 5.000 discos, porque habían 150.000 peruanos ahí, ¿no? Pero se les fue de las manos, ¿no? Y se vendió 8 millones de discos, y es que hasta ahora no nos pagan. Ese disco tiene ahí mi esposa una etiqueta de Japón. Los discos en Japón se venden con eso para saber de qué se trata ese disco. Y ese disco se ha vendido más de 8 millones de discos en 10 años. Y no nos han pagado. Ni nos han pagado los derechos autorales, a pesar que yo le he ido a reclamar a la gente de la DAI, le he dado las facilidades de los 600 sitios de lugares, tiendas donde se venden, y nunca nos han pagado un miserable centavo. Dicho sea el paso, yo les sugiero a todos los autores y compositores que haya en el Perú, inscriban en Indecopy sus temas, porque ADAI no los va a proteger. ADAI es un agente de cobranza, no es un protector. El protector del derecho intelectual es Indecopy. Son ellos los que protegen el derecho intelectual, sea musical, sea escrito, ¿no? E incluso hacer alguna máquina. Ellos son los llamados a proteger ese derecho, el derecho intelectual. ADAI no. ADAI es un agente de cobranza que cobra una comisión y punto. No sé si eso...
En cuanto al disco de vinilo, nosotros ya estamos trabajando desde el año 2005 y que ellos son partícipes también ahora de parte de eso, ¿no? Que vamos a lanzar esa producción y lamentablemente la vamos a lanzar la producción en físico. Significa que va a ir en vinilo, significa que va a ir en CD, ¿no? Pero no va a ir digital, no vamos a vender digital, para nada. Eso va a salir por Amazon, no vamos a vender, como les vuelvo a repetir, porque la piratería, que nos van a piratear con toda seguridad, pero tenemos para eso un aliciente para que compre solamente el original. No les quiero mencionar ahora porque el secreto de lo que va a ser eso, la venta. Yo los invito a cualquiera de ustedes, a cualquiera de los que quieran ir a mi casa, me escriben en el muro Belkin. Yo los invito para que escuchen. Cuando ustedes escuchen, como lo escuchan ellos, como lo ejecutan ahora, se van a quedar y van a decir, no me interesa el vinilo que han hecho, yo me interesa lo actual. ¿Ok? Les agradezco a todos ustedes su presencia y por favor apoyen al elemento peruano. Gracias a Esposado por la oportunidad de poder llegar a ustedes directamente y expresarles lo que es real, lo que es parte de nuestra vida musical. Ok, muchas gracias, señores. Sí, muchísimas gracias, señor Willy. Un gusto tenerlo presente acá en Esposado. Es la primera vez que asumo su participación, muy importante. ¿Sí? Y quisiera también invitar al público presente que se acerquen para tomar una foto grupal, ¿les parece? Por favor, acérquense para tomar una foto con el señor Willy, una foto de recuerdo.